Hoy vamos a hacer una aproximación distinta. Aprovechamos como estamos viendo qué es lo que pasa, pues ya más o menos todos están al tanto, ¿no? Rusia sigue avanzando en la zona sur. Hubo una incursión en Kursk hace poco más de 6 meses. Esa incursión en Kursk tiene doble lectura en la sociedad rusa. Eh, esa, esa incursión significó, por un lado, retrasar los planes rusos para avanzar en el Donbass, en el sur, que no se detuvieron, pero perdieron cierto ímpetu dado que tuvieron que atender un nuevo frente. Algunos lo ponen este solo hecho como victorioso y otros, aún mismo en Rusia, dicen, no, pero ¿para qué vamos a decir victorioso si básicamente ha sido un desastre para los ucranianos? Los ucranianos no reparan en víctimas propias. El alto mando ucraniano, la verdad, algún día tal vez sea juzgado por las barbaridades que ha cometido en este sentido, y la responsabilidad final política, quienes han tomado las decisiones, son los amigos británicos y sus compañeros de la OTAN, ¿no? Ya hemos contado que había 1000 veces que había un acuerdo que no se llevó a cabo simplemente porque en Londres decidieron que no. Eh, entonces, ¿qué hicimos hoy? Básicamente intentamos ver cómo se ve esto desde Rusia y transmitirles a ustedes el debate de la sociedad rusa. Para eso elegimos un medio opositor al gobierno de Putin. Por eso Iván decía al principio que tal vez exageran cuando dicen que, bueno, que en realidad en Rusia hay una dictadura, pero que en realidad no hay oposición y nadie puede decir nada. Y la realidad es que, bueno, si se informarían un poquito, sí hay oposición. Y Rusia el problema que tiene es que básicamente hay muchas opiniones. Y muchas de esas opiniones son envenenadas, lo cual también genera otro tipo de discusiones. En fin, lo que queremos hacer es traerle una radiografía de lo que se piensa dentro de Rusia y mencionando los opositores, porque si mencionamos los oficialistas, que son la mayoría, se van a encontrar con que obviamente bueno, que dicen más o menos las cosas como ustedes imaginan que la van a decir y apoyan a su presidente. Entonces, yo quiero mostrarles lo que dicen los que no apoyan a su presidente o no lo apoyan en conjunto, o tienen un espíritu suficientemente crítico como para ponerse a discutir con los que se apoyan y van a ver las discusiones, alguna discusión entre ellos. Y cómo esto también después se encaja en la visión europea y estadounidense, ¿no? Y cómo juega en la cuestión geopolítica, porque en definitiva, y esto es clave de entenderlo, y es el partido que Rusia está jugando desde un primer momento, no hay forma de ganar una guerra de estas características si no se tiene una cohesión interna. Eso es lo que pasa a Rusia. Y Putin ha hecho un programa para enfrentar esta crisis en función de no perder el apoyo de su pueblo, cosa que vemos que en el democrático y liberal occidente parece que no es tan así, dado que básicamente la gente está siendo arrastrada a una guerra sin que nadie le pida opinión. Entonces, tomé como base dos artículos. Uno que se llama La invasión de Kursk debe ser reconocida como un éxito para las fuerzas de las Fuerzas Armadas ucranianas a pesar de su condena, que fue publicado en topkur.ru y analiza la incursión de las Fuerzas Armadas precisamente en la región de Kursk y sus implicaciones para la estrategia militar rusa. El autor de la nota sostiene que aunque la operación ucraniana estaba destinada al fracaso, logró desviar y fijar a las tropas rusas, afectando los planes operativos en otras direcciones. Se destaca la sorpresa inicial y la eficacia táctica de las fuerzas ucranianas, así como la posterior dificultad rusa para completar el territorio. Por cuestiones de tiempo no traje el artículo. El artículo habla de cuestiones tácticas, de cómo
operaron las fuerzas de Ucrania y cómo eso les dio algunas ventajas al principio de sorpresa y cómo finalmente esto fue neutralizado, pero es importante primero destacar, como primero en Rusia dicen lo que quieren. No es cierto que no se puedan decir las cosas. Ese gran mito que circula en Occidente, que los rusos son todos robotitos que hacen lo que le dice Putin, no es cierto. Y esta nota es una prueba. Y por otro lado, que tienen un espíritu crítico muy grande. Son muy duros con lo que están haciendo sus propios políticos y sus propias fuerzas armadas. Muchísimo más de lo que es Occidente. Y eso es lo que es interesante. Porque la visión de la prensa en Occidente en general es muy complaciente con sus propias fuerzas. Cuando vemos que Rusia utiliza el Oreshnik o utiliza los Su-57, cuando destruye las baterías Patriot y demás, en general nos enteramos por medios independientes, medios rusos, pero la prensa, la gran prensa occidental jamás se ocupa del tema. O sea, si uno leería solo la prensa occidental, prácticamente estos sucesos nunca ocurrieron. Y eso es interesante porque se supone que los defensores de Occidente habitualmente dicen, no, pero acá se puede decir lo que vos pensás, la prueba de ello es que vos estás diciendo eso, y vos lo estás diciendo desde una posición absolutamente secundaria, cuando ellos, los que tienen realmente poder, presupuesto, medios y demás, no abren el juego de ninguna manera y no tienen ninguna intención de discutir lo que es cierto o lo que es cierto, y todos se manejan en base a la propaganda. Por eso después cada tanto se dan unas discusiones en el canal con algunos que vienen y dicen, sí, pero ustedes no dicen lo que pasa en tal lado, no dicen tal cosa, y en realidad uno le dice, pero eso ya lo escuchas en todos tus medios occidentales que repiten a coro y que todavía siguen diciendo que los rusos tienen combustible para 3 días nada más de guerra y munición para 3 días, como dijeron en febrero del 2022, y pasaron 3 años y yo no los escuché retractarse y decir, bueno, nos equivocamos mínimamente, ya que no digan mentimos porque nos pagan para eso, pero por lo menos que digan nos equivocamos. No dicen absolutamente nada y siguen pronosticando cosas que no suceden después de un tiempo. Cada game changer que pusieron, cada arma maravillosa que iba a cambiar el curso de la guerra y después no lo hizo, es ignorada y es reemplazada por un nuevo modelo diciendo, bueno, ahora con esta sí vamos a conseguir el cambio. Y así fue pasando la historia hasta ahora. Por eso sí es interesante ver el libro que está editando Ivoni, porque eso lo que ha hecho es un seguimiento de los principales hechos que uno con el tiempo se va olvidando. Hay cosas que cuando te hablan de los Javelin ni se acuerdan que eran los Javelin, y en su momento había todo un gran debate sobre los Javelin y sobre el papel que iban a jugar para defender para atacar a los blindados rusos y demás. Bueno, ese tipo de cuestiones son interesantes de verlas después con cierta retrospectiva. Entonces vamos a ver los comentarios, ¿no? Los comentarios de los lectores para que se vea la crudeza de la situación dentro de Rusia y por qué también, entender por qué Putin actúa como actúa, por qué no hace ofensivas más grandes o por qué no negocia la paz. Todo tiene explicaciones porque él está en un país que es muy difícil de llevar. Lo primero lo que hay es una serie de críticas al liderazgo ruso y al estado actual de la guerra. Y me dice, pero ¿cómo? Si en Putin en Rusia hay una dictadura. Y resulta que no, que en Rusia no hay una dictadura, como decía. Varios comentaristas en la misma nota al pie expresan su descontento con el liderazgo ruso, sugiriendo que la falta de cambios en la cúpula de poder impide que se mejore el frente. Muchos querían sacar a Shoigu, festejaron cuando se fue Shoigu, pero quieren más cambios. Algunos apoyaban a Prigozhin y decían que se tenía que haber revelado antes, que era un patriota a diferencia de los burócratas del ministerio. Bueno, esto existe en Rusia y se publica y la gente lo discute y salen los medios de prensa. No hay ningún problema. Hay un usuario con el nombre de Prior que publicó: ¿cómo me gustaría que hubiera cambios para mejor en el Kremlin? Pero no los hay y no se prevén. Entonces no habrá cambios en Kursk. Fíjense la mentalidad negativa que tienen.
lo cual genera una perspectiva de desconfianza hacia la capacidad de las propias autoridades para gestionar eficazmente la situación militar. Hay otros usuarios que publican ahí, un tal Rabocini, enfatizan la falta de consecuencias para los errores cometidos. Otra de las críticas, de alguna manera son las más conocidas, ¿no? De estas críticas que son las que quiero que también entiendan para que vean qué es lo que dicen los opositores al manejo de la guerra. Señalan que no ha habido destituciones ni sanciones para los responsables de las fallas en la defensa. Los rusos, vuelvo a insistir, a diferencia de los occidentales, reconocen sus fallas y las tratan de paliar. Este sentimiento de impunidad percibida contribuye a una visión pesimista sobre la conducción de la guerra. Después hay otros que defienden la estrategia rusa y critican a los comentarios negativos. Hay unos cuantos que decían, ¿y ustedes en qué escuela de guerra estudiaron? ¿En qué guerras estuvieron presentes para opinar así del alto mando ruso? Y decir que las tácticas no son eficientes. ¿Dónde aprendieron a combatir? Lo cual bien le cabe el sayo a muchos que en el occidente también adoptan la misma posición y critican tácticas y estrategias y probablemente no tienen la más mínima formación militar profesional. Algunos usuarios, en contraste con los anteriores, definieron las acciones del liderazgo ruso y criticaron a aquellos que que daban opiniones negativas. Un usuario que se presenta como el Ross responde a las críticas diciendo: en el Kremlin todo está como debe ser, en tu cabeza es donde se necesitan cambios, y en Kiev allí pronto habrá cambios, lo cual también condensa. Estas son algunas de las cosas que tomé en general como para reflejar muchas opiniones, porque si no estaría media hora leyendo opiniones que dicen más o menos lo mismo. Esta postura refleja una confianza en la estrategia actual de Rusia y una creencia en un eventual éxito ruso. Otro comentarista, yo también puse los nombres en ruso ahora para leerlo, Dobrinadot. No sé para qué leo esto porque realmente no interesa quién es el crítico, el usuario. Bueno, acusa a los críticos de ser provocadores ucranianos, sugiriendo que sus comentarios buscan desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas. Y él escribió: añadiré que hoy, bajo este artículo, un grupo unido de propagandistas ucranianos ha salido a trabajar con el objetivo de desacreditar a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Esto es un tema muy recurrente entre los rusos. El tema de señalar a algunos y decir, ustedes están trabajando para el enemigo. Aprovechan, en general son los liberales, que salen y critican. Pero alguna vez también esta crítica puede ir hacia los comunistas, que pueden a veces hacer el mismo tipo de críticas, pero esta vez por otro lado. Mientras los liberales, porque ansiarían un acuerdo de paz con Occidente, puesto que nunca consideraron que habría que estar en guerra con el Reino Unido, por ejemplo, están después los comunistas que es al revés, dicen, bueno, pero esto es insuficiente y deberían ir más a fondo y que acá debería haber más cambios, porque obviamente son opositores internos a Putin. Otro usuario destaca las consecuencias negativas de la incursión para Rusia, incluyendo pérdidas territoriales temporales, desplazamientos de civiles y daños materiales, argumentando que la oposición ucraniana tuvo éxito en varios frentes. Eso es uno de los puntos en discusión. ¿Ganó o no Ucrania en esta maniobra? Nosotros, particularmente yo, pienso que el costo de Ucrania, cerca de 50.000, más de 50.000 efectivos han perdido y centenares de vehículos blindados y de todo tipo han caído. Hoy yo nunca lo suelo hacerlo de mirar en realidad videos de los desastres de la guerra. En general me manejo en otro plano. Eso te toca un poco el alma y te quita racionalidad al análisis, porque uno empieza a ser más emotivo, uno empieza a hablar de la salvajada que está viendo, pero la verdad uno ve
los cuerpos de los ucranianos que van quedando tirados en los campos helados de Kursk, y realmente uno se pregunta cómo la humanidad soporta este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que aquellos que están sosteniendo esto, el Estado profundo estadounidense, la City de Londres y demás, todos los implicados en que esta guerra se produzca, todos esos líderes de países como los bálticos, absolutamente radicalizados en esa situación, que no tienen ningún problema en mandar a morir a 1 millón de ucranianos simplemente para ver si le pueden hacer algún tipo de daño a Rusia. Porque nunca, en ningún momento Ucrania tuvo una posibilidad real de ganarle una guerra a Rusia. Esto era obvio que Ucrania era un peón en un juego ajeno. Eh, esta historia como decía, de quién gana o no. Algunos dicen, bueno, está ganando porque consiguió el objetivo. Otros te dicen, el sacrificio es tan grande que uno no puede conseguir eso, considerar eso como una victoria. Además que perdieron ya el 60% de los territorios que ocuparon, y que Rusia, como prioriza no tener bajas, avanza más lentamente de lo que hubiesen hecho los ucranianos en el caso contrario, donde no importa las bajas simplemente. La cantidad de muertos los rusos los estiman en más de 900.000 ucranianos, mientras que las versiones de 700.000 rusos son realmente delirantes. Los rusos no deben tener ni la 10ª parte de las bajas que tienen los ucranianos, lo cual, de todas formas, estamos hablando de muchísimos rusos que han muerto en esta guerra, y que también explican por qué Putin ya le ha dicho que no al acuerdo a través de un funcionario de segundo rango, pero ha dicho que es insuficiente para las demandas de Rusia. O sea, Rusia no hizo este esfuerzo, por lo visto, para contentarse con una dádiva que hace Occidente, como si hubiese ganado la guerra y dijeron, bueno, ahora porque somos generosos, les vamos a dejar algo. Rusia está reclamando otra solución. También hay comparaciones históricas y lecciones aprendidas, porque algunos usuarios establecen paralelismos históricos para contextualizar la situación actual. Hay uno que compara con la sorpresa, básicamente, de la incursión ucraniana con el inicio de la Gran Guerra Patria. Les recuerdo que para los rusos no se refieren a la Segunda Guerra Mundial como esto, como la Segunda Guerra Mundial, sino como la Gran Guerra Patria, sugiriendo que, aunque había información sobre la preparación del enemigo, se subestimó la amenaza, lo que llevó a resultados adversos. Ese es otro punto de discusión. ¿Por qué si sabían que se estaban preparando los dejaron avanzar? Y ahí las respuestas sí, de verdad no están claras, porque Rusia permitió que se dé ese ataque, porque Rusia quería que se dividan los frentes, porque querían que se profundicen, porque Rusia quería en realidad generar un caldero gigante para minar las fuerzas ucranianas, porque en otro tipo de tácticas esas tropas que se inmolaron en Kursk hubiesen estado reforzando bastiones más al sur, y eso hubiese implicado para Rusia un esfuerzo mucho mayor para vencerlas. Bueno, como verán, estos son los temas de discusión en Rusia. Varios comentaristas abogan también por cambios en la estrategia militar y en la estructura de mando. Uno define la necesidad de utilizar soldados conscriptos en el frente, argumentando que la dependencia exclusiva de unidades contratadas limita la capacidad operativa de Rusia, mientras otros sugieren la extensión del servicio militar obligatorio para fortalecer las filas del ejército y mejorar la preparación general. Otra vez las dos posturas. Hay quienes en Rusia están a favor de la profesionalización del ejército, porque básicamente es voluntario. Entonces el que está combatiendo ahí combate por decisión propia. Y esto no genera reclamos luego de las madres, de las hermanas, de las novias, de las esposas. Cosa que sí pasa cuando es un soldado conscripto el que combate y el que muere o el que sufre una herida. Ese soldado no eligió ir, fue porque fue citado y obligado a ir a combatir, que es lo que está pasando con los ucranianos. Y esto obviamente genera malestar y derrumba la popularidad.
No sé quién tiene razón, la verdad. Sí entiendo las razones de cada uno. Entiendo que unos dicen, bueno, esto no lo podemos seguir manteniendo en estas condiciones, tenemos que acelerar este proceso, porque esto, así es más, hay algunos comentarios, yo ahora no lo traje, pero había comentarios que decían, si Stalin hubiese actuado con esta parsimonia, todavía estarían por llegar a Berlín. Porque es verdad, porque los rusos avanzaron con mucha más determinación. Claro, era otro tipo de guerra, era otra magnitud, era otros liderazgos, y eran otros tiempos, era otra sociedad. La sociedad, no solo la rusa, toda la sociedad estaba acostumbrada a otro tipo de sacrificios y de acciones, para bien o para mal, pero eran distintos. Mientras que hoy las sociedades no toleran las mismas cosas en ese aspecto. Toleran otros y mucho más que antes. Antes por mucho menos salían a la calle y destrozaban y hacían una revolución. Hoy nadie sale a la calle y nadie hace una revolución por eso. Ahora, como les toque ciertos grados de confort, la cosa se complica. Entonces, evidentemente esto es lo que hace ver es que, primero, Rusia tiene alguna limitación presupuestaria, no puede contratar millones de soldados porque este tipo de soldados profesionales cobran, son caros y hay que mantenerlos y hay que mantener el gasto militar y demás. Entonces eso hace que Rusia lo utilice más a cuentagotas, no vuelca toda su capacidad militar, sino lo hace en una forma más pausada. Mientras tanto, y otro sector que cree que no, que esto ya no hay tiempo para hacer estas cosas y que, como decían, debe ser convocada toda la población en general, tienen que llegar en realidad grandes cantidades de efectivos y para eso hace falta movilizar a la sociedad. Pero eso va a traer tensiones dentro de la sociedad. Y creo que Putin, que vivió la caída soviética en los años 90, sabe muy bien que para Rusia es más complicado la presión interna que la amenaza militar, por lo menos en esta etapa. Si mañana Rusia estaría peleando una guerra con otras potencias, con otra decisión, si la guerra hubiese escalado y hubiese entrado directamente a Estados Unidos, y bueno, probablemente la cosa hubiese también cambiado dentro de Rusia. Pero dado que la OTAN actúa en una forma casi podríamos decir secundaria, me parece que Rusia intenta no desgastarse, porque entiende que la apuesta del occidente con las sanciones y con este tipo de acciones es producir un desgaste en la sociedad rusa para que el cambio en Rusia se produzca desde adentro, porque ellos son conscientes de que militarmente no pueden tomar Rusia, el costo sería exorbitante si lo pudieran hacer, si no son derrotados en la guerra, pero que tienen su as bajo la manga, que es el tema de ir erodando las capacidades del gobierno ruso, generando malestar en la población. Hay un segundo artículo que traje que se llama Las Fuerzas Armadas de Ucrania concentran tropas cerca de Sutsa en la región de Kursk. Ese también es de Top Kur y eh, habla en realidad de las Fuerzas Armadas rusas que intentan recuperar las posiciones. Es un artículo del 8 de febrero informando sobre intensos combates en dirección de Kursk, específicamente en Cherkalskaya, Koropelka y Fanasevka, que están bajo control hoy de las fuerzas ucranianas. Las unidades de asalto rusas en realidad intentan ocupar las posiciones perdidas, mientras que los ucranianos han acumulado personal y capital, equipo militar en la ciudad de Sutsa, que es la más grande de la región de Kursk, a través de Yunakivka en la región de Sumy. Simultáneamente, las fuerzas ucranianas realizaron reconocimientos aéreos en las áreas de las regiones de Kursk, Briansk y Belgorod. El Ministerio de Defensa ruso informó que en las últimas 24 horas grupos de tropas del norte infligió derrotas a 12 brigadas ucranianas en varias localidades, causando 320 bajas y destruyendo una cantidad significativa de equipo militar.
Acá hicimos lo mismo, el artículo, como ven, es de suma actualidad y observamos los comentarios y ahí encontramos que algunos comentaristas expresaban cierto escepticismo sobre los informes oficiales y criticaban la gestión del conflicto por parte del liderazgo ruso, como un usuario, Nikolai Volkov, que dice: todo estuvo excelente y recuperamos todo y quemamos decenas de unidades de equipo, lo cual es cierto. Cometer errores es posible, pero mentir no. Surge la pregunta: ¿es posible cometer errores constantemente? ¿Y no es este el tipo de error una forma de encubrir mentiras? Esto tiene que ver, sí, con esa desconfianza que hay, porque dice: sí, bárbaro, ahora estamos ganando, pero nunca debimos llegar a este punto. ¿Por qué estamos luchando acá? En definitiva, lo que dice este comentarista es eso: no deberíamos estar en este punto porque esto debía ser previsto y manejado de otra manera. Y en realidad ahora nos muestran como una actitud heroica retomar algo que nunca se debió haber perdido y se olvidan de quiénes son los responsables de la pérdida. En contraste, algunos usuarios defendían las acciones del liderazgo ruso, como pasó en la nota anterior, y respondían diciendo en qué consiste la mentira. Tienen datos objetivos de que el GRU no coinciden con las estadísticas de equipo militar destruido o el enemigo está atacando con menos fuerzas vivas. Y termina diciendo el comentarista: entonces los banderistas, los rusos llaman banderistas a los ucranianos por Joseph Bandera, el líder que era colaboracionista de los nazis, que ellos han vuelto a la categoría de prócer nacional. Dice: entonces los banderistas que aún están vivos van a terminar siendo fertilizantes. Las constantes quejas y comentarios despectivos hacia las Fuerzas Armadas del ciudadano ruso Volkov, que les comentó antes, se parecen más acciones provocadoras de un colco provocador. ¿Qué es un colco provocador? Bueno, básicamente es un partidario de los ucranianos presentado como un ruso, pero es un pro-ucraniano. Usan mucha esta jerga para referirse a los ucranianos, entonces bueno, hay que darle un contexto a veces para entender qué quieren decir. Básicamente, entonces, sigue presente esa idea que observamos en el artículo anterior, donde en la sociedad rusa pelean los que dicen las críticas son legítimas con aquellos que dicen no, las críticas no son legítimas. Ustedes en realidad están trabajando para el enemigo, están siendo manipulados por el enemigo. Hay también comentaristas que ofrecieron análisis detallado de las implicaciones tácticas. Hay uno que se pregunta en qué consiste la mentira. Si no la entiendes, la medicina es impotente contra la propaganda. La televisión está en la cabeza por encima de todo, lo cual de alguna manera quiere decir que los individuos están influenciados por la propaganda, tanto que son incapaces de reconocer la realidad de la situación. Hay usuarios también que establecen paralelismos históricos, lo mismo que pasó en la nota anterior. Los rusos son mucho de hablar de la historia, mucho tema histórico hay. Bueno, ellos han participado en muchísimas guerras y en general eso es un tema omnipresente. Calculen que prácticamente toda la familia de rusos tienen por lo menos un abuelo que ha combatido en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos uno. Todos tienen víctimas de las guerras, por lo tanto, bueno, esa situación se refleja en estas cuestiones. Hay uno de los comentaristas comenta a otros diciendo: probablemente todavía tenga sombrero. La verdad, esta frase no logré entender exactamente qué quiso decir, pero sin duda tienes el derecho exclusivo a designar a los culpables, provocadores y en general enemigos del pueblo. ¿No estuviste de guardia en las torres de vigilancia en tu juventud? ¿No fuiste comisario político? ¿Por qué no? A jugar por tus respuestas a los comentarios, estás en una trinchera y en un lugar cerca de Curacobo. Lo cual, de alguna manera, lo que intenta hacer es, en general,
sugerir una crítica a aquellos que rápidamente etiquetan a otros como enemigos o provocadores, comparándolos con figuras represivas del pasado. Es lo que decía, unos acusan a los otros de trabajar para el enemigo y los otros de decir, ustedes en realidad cada vez que los critican acusan a los demás de ser enemigos, pero en realidad no afrontan los errores reales. Hay algunos comentaristas también, como Andrew 13, se centran en la cuestión militar. La mentira está en que la mayoría de los comentarios de otro comentarista, Nicolai, que estaba ahí, no son valorados positivamente por los usuarios, mientras que otros sí están en la zona roja, prácticamente no sale de ella, pero la escala de calificaciones de ustedes dos es la misma, así como sucede en este estado, todo. Es decir, lo que quiere decir es que el comentarista discrepa con el sistema de calificaciones de los comentarios, porque hay muchos comentaristas, muchos participantes de los chats que se embanderan de uno u otro lado precisamente por esa cuestión. Sin embargo, a pesar de las diferencias de valoraciones individuales, lo curioso era que ambos contertulios tenían una misma calificación general, lo cual relativiza esa cuestión de criticar cómo funcionan las cosas en Estado, hablando de posibles injusticias o manipulaciones de los sistemas de evaluación. Todo esto que vemos son dos notas elegidas un poco al azar, reflejan una sociedad rusa dividida en cuanto a la percepción de la guerra con Ucrania y con una sobre la actuación de su liderazgo, básicamente el liderazgo militares. Es muy raro encontrar una crítica hacia Putin. Las hay, cada tanto aparece alguno que critica directamente al presidente y lo hace en forma muy dura, pero en líneas generales las críticas son más a el desempeño del alto mando militar y se lo suele comparar con los grandes generales de la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y las comparaciones en general salen bastante desfavorecidos los generales actuales. Y esto alimenta básicamente esa discusión de, bueno, quién es el bueno y quién es el malo en esta historia, quién trabaja para el enemigo o no. Y es un poco lo que yo siempre les vengo hablando sobre la quinta columna. La presencia del pensamiento pro-occidental, cultural, que luego se refleja en este tipo de críticas, es casi omnipresente en Rusia. Es un condicionante muy grave y desde el primer momento, ustedes se recuerdan a Nikolai Mikhailov, me acuerdo que en unas charlas dijo que ellos no le tenían ningún miedo a la guerra. Ellos saben que militarmente no pueden ser derrotados. Ellos lo que tenían miedo es al frente interno. Siempre el problema, el talón de Aquiles de Rusia es el frente interno. Ahora, estos artículos reflejan una sociedad rusa dividida, la cuestión del liderazgo. Algunos están descontentos, algunos tienen desconfianza, otros apoyan eso, y eso lo que sí demuestra es que hay una actividad constante dentro de la sociedad rusa en esto. Lejos de no ser un debate, es un debate presente. Muchos creen inclusive que para marzo la guerra puede dar un vuelco definitivo y hacerse una negociación, aunque otros están en desacuerdo con esta hipótesis. Lo que sí vemos que esto no es un fenómeno único de Rusia, lo que es, pero sí que le da un basamento, ¿cómo podemos decir?, realista a la situación, ¿no? A todo el mundo en general le gustaría que unos sean los buenos y los otros los malos, y los que sean buenos son impecables en sus conductas, en su forma de ser, todo es coordinado, todo es armónico, y la realidad es que el mundo no funciona de esta manera. Y Rusia, como cualquier otro país, tiene sus desavenencias internas. Y eso es un poco lo que contamos.
Esto no le da ninguna razón a Occidente, solo demuestra cómo actúa la propaganda de Occidente, sobre todo eliminando algo que sería muy perjudicial para el propio Occidente, que es que se sepa que en Rusia la sociedad tiene un espíritu más crítico que el nuestro. Y es una sociedad que es más activa que el nuestro. Es una sociedad que discute y pelea mucho y posiciones muy radicalizadas y enfrentadas y que se replican en distintos medios y que eso a nosotros nadie nos lo cuenta. Eh, ¿Qué pasa si esto lo empezamos a comparar con Occidente, no? ¿Hay división en Rusia? Sí, hay división. Eh, Ahora, el 80% o más apoya a Putin, lo cual, bueno, da una garantía política y una estabilidad que el gobierno ruso está cuidando y que eso explica mucho, como decía al principio, todas las acciones que toma, las razones por qué hace pausas, cómo hace las pausas, de qué manera, qué busca. Bueno, todo eso en las negociaciones tiene que ver con los límites que Occidente le impone a Rusia, pero desde dentro, moviendo sus peones, porque la mayoría de estos rusos que comentan acá, por supuesto que gente que no tiene mala fe y que cree en lo que dice. El problema es que esto está sostenido por grupos que sí actúan orgánicamente, coordinadamente en contra de. ¿Qué pasa en Europa? Porque uno podía comparar la situación. Bueno, bárbaro. ¿Qué nos encontramos en Europa? Bueno, hay una encuesta de YouGov en el 2023. 2023 es la última que yo conocí, ¿no? Que me imagino que debe haber menos, que dice que Suecia, Dinamarca y el Reino Unido son los países que más apoyan la guerra. Fíjense qué bueno, porque Dinamarca es el que más apoya la guerra y así le está pagando Trump sacándole ahora a Groenlandia, ¿no? Muecas que tiene la vida. Entre el 50 y el 57% de los encuestados apoyaban continuar el respaldo a Ucrania hasta la derrota de Rusia. Estamos hablando de hace un año y medio, 2 años atrás, no dice justo en qué mes fue hecha la encuesta, pero claramente la situación hoy es bastante peor porque la gente se ha desgastado, tiene menos ganas de esto, de seguir continuando esto, y en ese momento ya los tres países más belicosos básicamente tenían la sociedad dividida en dos. La mitad a favor de seguir la guerra hasta ganarle a Rusia, como si no fuera posible, y la otra mitad en contra de la propia guerra, ¿no? Esto contrasta porque en Rusia yo diría que el 80% está a favor de la guerra. No a favor de la guerra porque quieren una guerra, a favor de que no se puede seguir cediendo con Occidente y hay que ponerle un coto definitivo. Probablemente más del 80 está apoyando la gestión de Putin en este sentido. Hay algunos que dicen, bueno, sí, pero en realidad nosotros queremos que esto se haga de otra manera, que eso es la disidencia que de alguna manera se veía en esas notas. De toda esa gente que comentaba, que son ciento y pico de comentarios, muchos estaban en contra del gobierno, de las acciones, muchos de Putin, de lo que hacía Putin, de lo que hacía el alto mando, de lo que hacía el gobierno en general. Podíamos decir que estaban divididos. Claro, ahora, todos estaban a favor de la guerra. O sea, a favor de Rusia en la guerra. Ninguno. Ahí el problema si estaba bien o mal cómo se hacía la guerra. Ninguno decía, no, pero la razón la tiene Estados Unidos, la tiene el Reino Unido. Nosotros estamos equivocados, lo que tenemos que luchar es contra Putin. Eso no lo dice nadie. Eso es importante porque en Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, yo no estoy tan seguro que los porcentajes sean de esa manera. En otras naciones de Europa es mucho peor la situación. Para tener una idea cómo fue evolucionando, hay una nota del Confidencial, el medio español, de febrero del 2024, o sea, una nota que tiene un año, y que dice que solo el 10% de los europeos anticipaba un triunfo militar de Ucrania.
Probablemente hoy debe ser bastante menos también, porque pasó un año y no mejoró la posición de Ucrania precisamente. O sea, lo cual muestra que hay en Europa un estado de ánimo pesimista y una falta de confianza en una resolución favorable para Kiev, que básicamente es para la OTAN. Es curioso, ¿no? Porque a pesar de esta posición donde prácticamente todos los europeos, ya a esta altura del partido, dicen la guerra la van a perder, donde tampoco están a favor de seguir una guerra que los puede meter en serios problemas, las autoridades, las autoridades de la Unión Europea no han vacilado en condenar la agresión rusa por todos los medios que pudieron, poner todo tipo de sanciones y hacer todo tipo de amenazas. Entonces uno no termina de entender bien. Porque en Rusia la población apoya y por ahí le dice a Putin, bueno, pero tendríamos que ir más fuerte, acá habría que movilizarse en serio, hay que demostrar que los misiles no los tenemos solo de adorno, son para usarse, mientras que en Europa la posición es otra. La posición es qué estamos haciendo acá, no queremos ir, pero la dirección rusa está yendo a donde quiere el pueblo ruso también, que es básicamente en frenar la agresión de Occidente, mientras que en Occidente la dirección quiere ir en función de chocar con Rusia, que no es lo que el pueblo europeo quiere, ¿no? Digo porque eh, luchan por los derechos humanos, por la libertad, por la independencia, por la democracia, pero la realidad es que están haciendo exactamente lo contrario a que sus poblaciones quieren. Y Rusia está haciendo lo que su población quiere. Aún a pesar, por eso traje todas las críticas negativas. Después imagínense que Rosario hay críticas positivas, pero yo traté de traer y condensar las críticas negativas de un medio que suele ser muy crítico para que se entienda que el problema no es que Occidente tiene razón o algo así, que en todo caso la bronca que hay entre los rusos es por qué no estamos ganando ya, por qué no vamos más acelerados, por qué no ponemos más recursos en esto y dejamos de tener contemplaciones. Hay muchos entre los opositores que te dicen, y pero ¿por qué nosotros cuidamos tanto? Nosotros tenemos mucho cuidado con las víctimas civiles, con los daños colaterales, cosa que la OTAN nunca se preocupa. Los estadounidenses mataron creo que 500.000 niños en Irak y Madeleine Albright dijo, bueno, son los daños colaterales de la guerra. Eso fue todo el remordimiento de esta mujer. Para los rusos eso sería imposible, no podrían hacer una operación militar que tenga esos daños colaterales. Entonces se entiende la doble vara que tiene Occidente en esta historia. Y, y esto significa un claro divorcio entre las élites políticas y el resto de la sociedad. Mientras, a pesar de todo, Putin consigue un apoyo mayoritario de su sociedad, en Europa no sucede lo mismo. Hay un divorcio entre las élites políticas y el resto de la sociedad profundamente marcado y que muestra que la representatividad democrática en realidad es una falacia, porque así como hicieron en su momento con la agenda woke, hacen lo mismo con la agenda militar. Toman decisiones a espaldas del resto, a espaldas de las sociedades, imponen, tratan de comprar voluntades, ponen mucho dinero para la propaganda, para convencer, pero la realidad es que nunca toman en cuenta la opinión de su propia población. Y eso termina finalmente por erosionar el propio sistema y la credibilidad de las autoridades. Por eso sucede lo que estamos viendo en Europa, la crisis de liderazgo básicamente en todos lados. Cuando te aparecen tipos como Macron diciendo, bueno, pero nosotros en realidad Trump tiene que entender que el principal problema para ellos no es la Unión Europea, sino es China. Vos decís, pero ¿qué más le falta hacer a Macron? O sea, representa cualquier interés menos el de su pueblo, menos el de Francia. Eh, y en Estados Unidos la cosa tiene características distintas. Desde que Trump llegó, la administración tomó un enfoque distinto, expresando una intención de negociar un rápido fin del conflicto.
Rápido en términos relativos. Eso de que en 24 horas, bueno, eso es un poco la espectacularidad que se le intenta dar, pero sinceramente en un conflicto de esta magnitud, si en 6 meses se puede llegar a finalizarlo, casi podríamos decir que fue rápidamente. Realmente hay muchas cosas en juego para que esto se solucione demasiado fácil. La idea de una tregua para Semana Santa parece bastante improbable. Pero bueno, veremos. Eh, Trump dijo que había mantenido, como contábamos ayer, conversaciones con Putin, enfatizando la necesidad de detener el derramamiento de sangre, que eso lo había dicho Putin también. O sea, fíjense la diferencia entre cómo piensa Putin y cómo se expresa Putin y cómo lo hace Zelensky y cómo lo hacen los líderes europeos y cómo lo hace Trump. O sea, resulta que los malos, los fascistas, los la ultraderecha con Putin y Trump a la cabeza se lamenta por las víctimas que hay, mientras que la democracia liberal y progresista, Europa, junto con el líder de la resistencia del pueblo ucraniano, Zelensky, en realidad opta por querer más guerra, más tropas y seguir hasta que Rusia sea derrotada militarmente, como dijo en su momento Borrell. Pero sin embargo, las almas sensibles por estos lados nos dicen, no, por Dios, hay que hacer algo en contra de la ultraderecha. Y del resto no decimos nada. ¿O será porque hay vías sobres de la USAID que no sabe decir nada? Trump ha sugerido que que Ucrania debería ofrecer garantías como el acceso a sus reservas de tierras raras a cambio del continuo apoyo de Estados Unidos. Esto es un enfoque también pragmático que contrasta con la postura de los europeos eh, y muestra como que Trump en realidad sigue con la idea de una cuestión transaccional, mientras que los líderes europeos están jugando otro partido, evidentemente. Eh, en la situación interna, Trump la tiene mejor, pero tampoco tanto. Una primera encuesta que hicieron en estos días le daba a Trump un 53% de aprobación en sus acciones contra un 47% de oposición a sus acciones. Esto refleja casi matemáticamente cómo votan los estadounidenses. O sea, evidentemente Estados Unidos está absolutamente dividido en dos, porque después de toda la iniciativa y toda esa situación triunfalista que están teniendo los trampistas, uno se encuesta que en la realidad están divididos básicamente uno a uno. Hay, por cada uno que lo apoya, hay uno que lo detesta a Trump. No hay término medio. Y que Trump intente llevar el mundo hacia una salida pacífica y no militar, eh, es curioso porque parece que no ha modificado el pensamiento del ciudadano medio estadounidense y probablemente un poco atosigado por las propagandas y por otro lado porque no creen que esa guerra un día les pueda afectar personalmente. Creo que siempre la guerra la ven en un lugar lejano, entonces no valoran demasiado que sea una cuestión de paz o no lo que se esté jugando. Sí, lo que el 70% del electorado dice que Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y eso ya es bastante, dado que los europeos están haciendo algo diferente a lo que le están pidiendo hacer. Aunque vamos a ver ahora que viene esta ronda de elecciones, qué es lo que pasa, porque está la situación bastante más complicada en ese sentido. Y Occidente tiene un problema adicional que se desprende de lo que estamos viendo, que es que tiene dos posiciones que convienen adentro. Eh, no tan diferente a lo de Rusia, pero sí existe, porque en Rusia teníamos la división interna que mencionábamos a partir de la presión occidental, mientras que en Occidente las dos posiciones que confrontan entre sí están a cargo de distintos estados. Y esos son las diferencias que lo vemos claramente si uno compara las dinámicas observadas de Rusia
y de Estados Unidos emerge, o de Occidente en general, emergen similitudes, pero también diferencias notables. Tanto en Rusia como en Occidente existe una brecha entre la opinión pública y las decisiones del liderazgo. Eso es cierto. En Rusia algunos ciudadanos critican la gestión del conflicto y desconfían de la información oficial, mientras que otros lo apoyan. Pero hay un problema. Las mayorías se alinean con las posiciones oficiales, o sea, se los critican por menos, que era lo que decía antes, y la popularidad de Putin supera el 80%, algo que contrasta con lo que sucede en Occidente. Sin embargo, Rusia sufre internamente la agresión de las ONG y las extensiones culturales del Estado profundo, que es básicamente el globalismo. Esto del USAID y todo eso, es difícil de explicar en estos términos, excepto en entender que es un enemigo en común. El globalismo ha colocado muchísimos funcionarios simpatizantes con el modelo occidental dentro del aparato ruso, eh, pero que tal vez no apoyan abiertamente a Occidente. También lo apoyan en su corazón, tampoco lo apoyan a Occidente, pero son sensibles a los valores que inculcó Occidente. Esos valores que muchas veces en los análisis locales se desprecian, porque todo lo basan nuestros políticos, nuestros economistas, en valores que tienen que ver exclusivamente con lo económico y no en valores morales, éticos o culturales. Bueno, en otros países sí juega, como es en el caso de Rusia. Entonces hay un tema complicado porque hay una lucha también interna dentro de Rusia que se corre en buena medida en el campo de los valores, ¿no? En Europa, perdón, en Estados Unidos y en Rusia hay una coincidencia en que ambos ejecutivos luchan con los mismos sectores. Curiosamente, los sectores liberales pro-occidentales de Rusia son los mismos sectores liberales pro-woke de Occidente, que de alguna manera, fíjense que en Occidente esos sectores lo ven a Putin como un líder misógino, homofóbico y toda esa historia, y por eso nunca lo apoyaron. Son los mismos sectores que coinciden con los que en Rusia miran los valores de Occidente como sinónimo de libertad de expresión, libertad de comportamiento sexual y demás. Básicamente entonces, tanto Putin como Trump tienen los mismos enemigos internos, que no son otra cosa que el propio globalismo que está anidado en otros gobiernos de Europa. En Europa no se encuentra esto, sino se encuentra la posición contraria, porque quien conduce es el globalismo. En Estados Unidos y en Rusia no, en Estados Unidos y en Rusia conducen otros sectores tradicionalistas, más conservadores, y el globalismo en realidad queda marginado e intenta volver como puede, mientras que en Rusia, que en Europa gobierna el globalismo y está intentando que no se les salgan de control las variables porque van en contra de lo que quieren sus propios pueblos. Por eso en Europa básicamente sus dirigencias no son queridas por nadie. Fíjense hasta dónde son capaces de llegar. En algunos lados como en Hungría o en Eslovaquia han llegado al poder los sectores que se oponen a este modelo. Orbán ha sido muy maltratado por la propaganda occidental y ha sufrido todo tipo de persecuciones, formas de sanciones, restringiéndole fondos en la Unión Europea, aislándolo y demás. ¿Por qué? Porque no aceptaban los valores culturales. Se va entendiendo por qué son tan importantes los valores culturales para el esquema del globalismo, porque con eso desarman a sus adversarios. Por eso insisten en esos valores cuando vos decís, bueno, nadie los quiere. Y en Eslovaquia hemos llegado al colmo, ya que a Fico, el presidente, le pegaron 4 tiros hace poco.
O sea, ya como no alcanzó para sacarlo y por miedo a que se les produzca otro gobierno rebelde dentro de la Unión Europea, le pegaron 4 tiros y ahora están haciendo un intento de una revolución de color. Entonces, básicamente, el globalismo tiene una cara simpática, pero es profundamente sanguinario. Aún con diferencia, fíjense que Europa está bastante más unificada y hoy tenemos gobiernos, por ejemplo, que son hostiles a Rusia y curiosamente también son hostiles a Trump, no a Estados Unidos, a Trump. Macron, Sánchez, por ejemplo, muestran eso, Starmer, y si vamos viendo todos los países europeos, Scholz, cada uno de los líderes suele estar en esta posición, tal vez con la excepción de Meloni, podríamos decir, y fuera de esto, en Canadá, que es casi como una extensión de la política del globalismo, es un enemigo interno-externo que tiene Estados Unidos, bueno, ya sabemos lo que es Trudeau, que no sé cuándo se termina de ir. Curioso es Milei, es el único caso, podríamos decir, que desafía un poco la lógica, porque culturalmente tiene posiciones conservadoras, aunque tiene posiciones conservadoras por razones muy distintas a las de Trump o Putin. No porque esté mal, porque sean creyentes o filosóficamente se oponga a eso, sino porque no quiere gastar plata en esas cosas. Mientras que en lo político tiene una política de aislamiento de Estados Unidos, lo cual no se entiende el apoyo de Milei, por mal que él después diga, pasa que, ¿cómo se llama? Trump toma medidas desde lo geopolítico. Bueno, todos tomarían medidas desde lo geopolítico y Milei mismo debe analizar las medidas que toma la Argentina desde lo geopolítico. Él es el equivocado. Entonces se da el fenómeno de que lo apoya a Trump en algunas cuestiones culturales, pero en realidad que no es un apoyo sincero, sino es porque no quiere gastar plata, pero a la vez su política económica está en las antípodas, mientras Trump hoy está diciendo, de hecho así lo está planteando, vamos a una época de aranceles recíprocos. O sea, ya ni siquiera le baja la categoría de guerra comercial a la normalidad. Ya no es que estamos en una guerra y un día se termina y cambiamos. No, 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 esto es la normalidad. Así va a ser esto. Cada país tiene que poner sus aranceles y protege sus industrias como le parezca. Fíjense qué curioso porque es exactamente lo contrario de lo que hace Milei. Y encima lo hace con una economía infinitamente más grande como es la de Estados Unidos. Si Estados Unidos considera que tiene que protegerse para poder crecer, nadie entiende cómo Argentina podría abrirse para crecer con un gobierno que dice admirar al gobierno de Estados Unidos. Es una situación demencial que solo la complicidad y podríamos decir, no solo complicidad, la hipocresía de la clase política argentina y de los comentaristas no lo señala y lo hace imposible, porque sinceramente todo el mundo tendría que estar denunciando lo que hace Milei, y sin embargo se callan todos la boca. Eh, bueno, ya para ir terminando, el único que quedó fuera de este análisis es China, pero China tiene otras características. China sí tiene un régimen de disciplinamiento interno, pero tiene un régimen de disciplinamiento interno independientemente de cuál sea su gobierno. No es porque sean de izquierda o de derecha, sino porque China funciona con una línea jerárquica absolutamente marcada, confusionista, que no admite discusión. No importa si los chinos son capitalistas o son comunistas, siempre van a actuar de esa manera porque así es su forma de pensar. No valoran las cosas como los valora el occidente. Y dado como está la cuestión, que ellos habían jugado a la cuestión liberal, ha decidido China simplemente mantenerse al margen del conflicto, siempre que la dejen, y ver cómo pelea Occidente internamente y con Rusia, y cómo Rusia pelea internamente y con Occidente. Por eso la situación que entonces Trump busca una salida negociada, porque busca reflejar la percepción de su propio público, que aunque dividido,
mayoritariamente prioriza la finalización del conflicto. Qué curioso, vuelvo a insistir con esto, porque no dejo de asombrarme yo mismo, cómo los que defienden los derechos humanos, los que son almas sensibles y que defienden a los oprimidos, ya sea de género, de raza o qué sé yo, están todos a favor de seguir luchando contra Putin, ¿no? No hay uno solo a favor de Rusia. Es muy curioso eso. En definitiva, bueno, la posición de Trump responde a las consideraciones internas y estratégicas, así como una evaluación pragmática de los intereses a seguir. Tanto en Rusia como en Occidente, las sociedades y sus líderes se enfrentan desafíos para abordar el conflicto de Ucrania. Las divergencias entre la opinión pública y las decisiones gubernamentales, junto con las diferentes estrategias adoptadas, subrayan la complejidad de la situación y la necesidad de enfoques matizados que consideren tanto las realidades internas como las dinámicas internacionales.